bendición. Gracias por tu palabra, Señor, porque esto no es que sea algo mágico, no es que sea algo místico, Señor, lo que pasa, no. Es el poder tuyo, Señor, sobrenatural, que entra a lo más profundo de nuestros corazones y nuestras vidas. Lo que escuchamos, lo que leemos, y es tu verdad, es tu palabra, es tu voz. Te damos muchas gracias, Señor. Permítenos, Señor, deleitarnos hoy junto a ella, junto a tu palabra, y que en la voz del pastor podamos escuchar lo que tú le has dicho y lo que le has hablado ya a su vida, y que él lo pueda compartir de la misma manera que lo ha recibido, Señor. Y bueno, que nos ayudes a nosotros con las tareas que quedamos en esta tarde, Señor. Te damos muchas gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Los niños pueden subir. Alonso puede subir. Ustedes escucharon que, buenas tardes, perdón, que Chichito oró por algo de la sede, y yo quiero pedirle el favor a Eduardo que nos cuentes un poquito y nos desafíes a la oración en este sentido. ¿Está bien? Bueno, yo le quiero pedir a toda la iglesia el próximo lunes a las 4 de la tarde. Nos vamos a reunir con el pastor y el propietario de este local. Tenemos una diferencia en el incremento del arrendamiento. La iglesia ha cumplido el contrato a plena cabalidad, pero él tiene unas pretensiones pues unilaterales de su parte. Trataremos de lograr lo mejor que sea posible, porque pues la verdad está pidiendo un aumento pues poco desmedido. De todas maneras, le pido a toda la comunidad que oremos unidos para que salgamos con alguna cosa positiva el lunes a las 4 todos en oración para que nos vaya bien. Gracias, pastor. Les voy a mandar por ahí una hora antes, a las 3 de la tarde, le voy a mandar un WhatsApp para que nadie les olvide. ¿Está bien? Si usted tiene una campana, póngala a las 4 de la tarde para que podamos orar. Eduardo ha sido muy generoso, lo mismo Miguel, en ayudarnos en este tema, en el cual soy un incapacitado, pero han sido muy especiales. Quiero que miren esta diapositiva en este momento. La siguiente. Esa. ¿La leyeron? ¿Cómo les parece esta información? Nosotros empezamos este culto, déjela ahí un momentico, hace una hora. O sea, hace una hora han muerto 3.000 personas que han ido al infierno. Y cuando terminemos el culto serán 6.000 personas más en el infierno. ¿Qué les parece esto? Aterrador, ¿cierto? Difícil de comprender y difícil de asimilar, y no es su culpa, pero sí por lo menos tenemos que pensar en qué nos dice eso a nosotros. Y vamos a orar y pedirle al Señor que nos ayude a captar esta dimensión. Señor, por un lado estamos profundamente agradecidos contigo, porque por tu misericordia nosotros hemos recibido la salvación de Jesús. Por otro lado, Señor, una confrontación con estas informaciones, en la cual todos los que somos cristianos participamos. ¿Cuántos de esas personas que posiblemente no llegan a conocerte nunca y que eternamente padecerán el infierno pasaron por nuestras vidas? Ayúdanos, Señor, a entender qué significa esto desde nuestra fe cristiana. Ayúdanos, Señor, a entender que no estamos aquí solamente reunidos porque nos hemos puesto en amistad contigo y ya terminó la historia ahí, sino que esta historia continúa. Guíanos, Señor, al compartir la palabra.
y ábrenos puertas y danos luces, Señor, para entender tus designios y tu amor para la humanidad. En el nombre de Cristo nuestro Señor. Amén. Esta es la razón por la cual Jesús vino a la tierra. No vino por otra cosa. Él vino, ¿para qué? Para buscar y salvar lo que se ha perdido. No tiene otra razón la venida de Cristo. Él no vino a mostrar que podamos ser buenos, porque nadie puede ser bueno. Él no vino a mostrarnos un modelo, como algunas personas dicen, es que Jesús es el modelo. No es cierto. Jesús no vino para presentarse como un modelo, vino para salvar lo que se ha perdido. Que detrás de eso hay muchas cosas que son secundarias pero importantes, pero lo más importante es que Él deja el cielo. Si creemos, esta es la fe cristiana, deja el cielo, se encarna, viene a la tierra para salvar la humanidad, que justamente va rumbo al infierno. Y eso no es una invención nuestra, es al fin y al cabo la sentencia que hay desde que el hombre salió del Edén y perdió la gracia del Señor, perdió su relación con Dios. Cuando Jesús define quién es Él, Él dice, yo he venido a la tierra, y casi que lo pone como exclusividad. No hay una frase que lo diga así, pero sí dice, yo vine para predicar, para eso he venido a la tierra, a predicar el evangelio de salvación. Entonces, Él se va y delega en nosotros, y delega en usted y en mí lo que conocemos como la Gran Comisión. ¿Qué dice la Gran Comisión? Recordemos solamente. ¿Qué dice? No, pero dígalo a ver completo. No termine. No pierde el ánimo. Y hacer discípulos a todas las naciones, enseñándoles amén. Enseñándoles que todas las cosas que yo les he enseñado, dice la palabra, y yo estaré con vosotros todavía hasta el fin del mundo. Entonces, esa es la razón, la venida de Jesús. Y debo decir lo que es la razón de la cagada suya aquí en la tierra. Yo siempre he pensado que hubiera sido muy bonito que el día que cada uno de nosotros recibiera a Cristo, ese día nos muriéramos. ¿O no? Chévere. ¿No les parece? ¿Para qué más aquí? Bueno, que conocer los nietos, que una casa nueva, que un carro nuevo, pero al final, lo más importante por lo que Dios lo dejó a usted aquí en esta tierra después de conocer a Cristo es para que siga con la obra de Él. No es para que usted cumpla los sueños que le quedaron perdidos. Es para que usted cumpla el sueño que Dios tiene perdido. Y esa es la razón por la cual usted y yo estamos aquí y permanecemos vivos. Y esta tarde quiero que miremos qué nos impulsa o qué nos puede animar, qué nos puede motivar, qué nos puede afirmar para hacer la tarea. Esa tarea que el Señor nos dejó hasta el día de hoy para que estuviéramos aquí en esta tierra. Y quiero regresar al texto que empezó leyendo Chuchito en el capítulo 9 del Evangelio de San Mateo. Mateo capítulo 9. Mateo capítulo 9 dice así. Recorría Jesús, ¿ya la tenemos? Mateo capítulo 9. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Digamos que cuál es como el eje central de esta pequeña porción, de estos 4 versículos. ¿Cuál es el objetivo, digamos? ¿Qué nos está contando? Vamos a decirlo así, más que el objetivo. ¿Qué nos está contando? ¿Qué es lo central que nos está contando? ¿Hay qué? No, ese no es el centro de historia. ¿Cuál es el centro de historia? No, ¿cómo? Un poquito más. ¿Qué? ¿Quién? No vino a contar que Jesús caminaba. ¿Qué es lo que está contando Mateo? ¿Qué es lo que está diciendo él de su actividad en la tierra? Que él había venido a predicar el evangelio del reino y a sanar toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Si
si ustedes recuerdan cuando estaba en la universidad a hacer mapas conceptuales, el núcleo del mapa ahí es eso. Jesús vino a predicar y enseñar el evangelio y a sanar a los enfermos y toda la dolencia que había. Y de ahí empiezan a salir todos los argumentos, porque esa es la razón que Jesús él está contando. Yo vine a eso y en torno a eso hay unas actividades que él desarrolla, pero el núcleo es ese. Por ejemplo, el lunes nos vamos a reunir con el dueño local, ¿cierto? Ese es el núcleo de la tarea del lunes a las 4 de la tarde, ¿cierto? En torno a eso hay muchas cosas, ¿cierto? Entonces vamos a hablar, vamos a tomar un tinto, ojalá que no vamos a pelear, en torno a eso, pero ese es el núcleo, ¿me explico? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, no tenemos que enfatizar en el núcleo, sino lo que hay alrededor del núcleo, ¿sí? Descartamos eso, que Jesús vino a predicar la salvación, a sanar a los que estaban enfermos y a sanar las dolencias. Entonces lo que vamos a encontrar en el texto alrededor de esa actividad principal de Jesús, y recuerden que les dije que esa actividad nos afecta a nosotros mismos, porque es la razón por la cual usted y yo nos quedamos aquí en la tierra. Es la actividad que Dios hace a través de su Hijo. Desde que en el Edén el hombre se cayó de la relación con Dios, y que queda hoy para nosotros. Entonces vamos a encontrar 3 impulsadores. Escogí esa palabra, ¿existe esa palabra? Puede ser, ¿no es cierto? Me fascina inventarme palabras. Cuando no, yo me las invento y me las creo que son así. 3 impulsores o impulsores más, pongámoslo, que impulsadores. Ahora me trata como al éxito, el que en la esquina de esta le da a uno una galletica y le quiere vender un carro. Sí, eso, motores, 3 impulsores, motores, para que compartamos el evangelio. ¿Por qué es importante esos impulsores? Porque naturalmente no entendemos esa realidad. No la concebimos tan claramente en nuestras vidas. Yo, ¿cómo se sienten ustedes cuando les digo, usted se quedó en la tierra para predicar el evangelio? Usted dice, luego yo soy pastor. No, yo me quedé porque quiero sacar adelante mi empresa. Y hay una cantidad de argumentos que uno piensa, ¿no? Yo me quedé porque quiero casarme, porque quiero tener unos hijos. Entonces es difícil entender. Entonces lo que encontramos aquí es, en torno a ese núcleo de Jesús predica el evangelio, impulsores, motores dijiste, motores, motivadores, argumentos que el Señor tiene para que usted y yo entendamos esa realidad, para que usted y yo nos metamos en ese tema. Todos hemos escuchado la gran comisión, usted va a decir otra vez lo mismo, va a decir, me siento culpable porque no le comparto a mi vecino que va para el infierno, y empezamos con el infierno. Pues ese es el tema de Dios. Él no se cansa. Dice la Biblia que cuando se empezaron a burlar de los primeros cristianos, habían pasado más o menos 90 años, dice, ¡ay, no, que Cristo venía! Entonces dice el apóstol Pedro en su epístola, dice, Dios no es que se le acabó el tema, no es que se le olvidó que tenía que enviar a Jesucristo, dice, es que Él es paciente y espera que muchos lleguen al arrepentimiento para ser salvos. Él aún espera el juicio final y retarda el juicio final, vamos a decirlo así, para que muchas más personas no pasen por el infierno. ¿Sí? Entonces, los impulsores son importantes porque le dan sentido a este argumento central, es que Cristo y nosotros somos responsables de la salvación de las personas a nuestro alrededor. El primer impulsor lo encontramos en el versículo 35. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas enseñando en las sinagogas. Hasta ahí llegamos, y predicando el evangelio, porque lo que quiero enfatizar es lo que hay alrededor de predicar el evangelio. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas enseñando en las sinagogas de ellos. Piensen a ver si podemos descubrir cuál es el primer impulsor de esa tarea de predicar el evangelio. ¿Qué hacía Jesús? Moverse, eso es lo que hizo. Suena como muy sencillo, pero eso no tiene tanto argumento. Entonces, para que tengamos el argumento por él, vamos a usar el mismo que dice ahí. ¿Qué hacía? Jesús recorría todo lo que tuvo a su alcance. Las ciudades, las aldeas, en la sinagoga, en todas partes. Lo que está diciendo es que Jesús cubrió toda su área de influencia o el área que le afectaba a él, donde él estaba. Él no se vino a Colombia, estuvo donde él estaba, ¿cierto? Que era las aldeas que están alrededor de Jerusalén, lo que estaba cerca de Galilea, especialmente en el mar de Galilea, predicó mucho. Y los estaba buscando, ¿para qué? En ese recorrido que estaba buscando. ¿Para qué? Para compartir el evangelio, para predicarle el evangelio. Eso es lo que estaba haciendo Jesús.
Lo que quiere decir también en este argumento es que Jesús no dejó huecos donde entrar para predicar. No dejó ninguna cosa vacía. Ese es como el énfasis que está haciendo. Jesús recorría todos los lugares, aldeas, ciudades y todas las partes para compartir el evangelio. En Juan 3:16, el texto que usted y yo conocemos, dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. ¿Para qué? Para que todo, y esa es una evidencia de lo que Jesús mismo hacía, para que todo aquel que me crea, o sea, siempre busca a Jesús todo lo que hay a su alrededor. En el momento que estaba limitado por el cuerpo humano, él dice, todos iban a ser afectados, pero sigue buscando a toda la humanidad, y sigue buscándolo a través de él mismo y en nosotros mismos. Es un esfuerzo y una intención de Jesús de ir a todos. Ahora, ¿eso qué implicó para él? Implicó incomodarse. Esa es una palabrita que de pronto seguiremos usando en este tiempo. ¿Cómo nos incomoda tener que movernos? Incluso cuando ahorita Joana habló de id por todo el mundo, es el movimiento, ¿no es cierto? Es salir, es enfrentarse, es ponerse en contacto con el contexto, ¿sí? La primera realidad que nos puede impulsar a compartir a Jesús es recorrer. Y voy a explicarla. Recorrer lo que está a nuestro alcance con la intención de compartirle a Jesús. Lo que también quiero afirmar en este primer impulsor es que toda persona a su alrededor es un potencial para que escuche el evangelio de salvación. Repito esta frase, sencilla, pero tiene que ser grabada en nuestro corazón. Toda persona que esté a su alcance, toda persona a través de sus recorridos de la vida, a través del movimiento diario, del movimiento regular, del movimiento extraordinario y natural de la vida, es una buena potencial para que escuche el evangelio. Una de las cosas que nos pasa a nosotros es que nosotros somos como selectivos. Entonces uno dice, hoy voy a compartir el evangelio. No sé si decimos, pero supongamos que digamos. Entonces como que buscamos, hoy es el día de compartir el evangelio. Jesús no pensaba así. Él dice, si usted quiere participar de la obra mía, tiene que pensar en que todo lo que pasa a su alrededor es una oportunidad para compartir el evangelio. Toda persona que está alrededor nuestro es la persona del taxi, es la persona de la familia, es la persona en la universidad, es la persona vecina, es la persona que está en cualquier parte de su territorio que recorremos. Ahora, lo que pasa es que recorremos mucho territorio, ahora caminamos mucho más que Jesús. El trayecto más largo que Jesús caminó, ¿sabe cuánto fue? El viaje más largo que hizo Jesús, ¿sabe cuánto fue? Vea, es el recorrido que yo hago cada vez que bajo a Medellín y subo. Yo me gasto más o menos 80 kilómetros, entonces estuve entre 80 y 100 kilómetros, entre Galilea y Jerusalén. Entonces fue muy poquito. Yo lo hago en un día, ir y venir en el carro. Jesús lo hizo en su vida unas 3, 4 veces, no lo hizo más. Pero él todo lo que estuvo a su alrededor de Galilea, él lo recorrió. Ahora nosotros recorremos más que él. Pero Jesús recorrió con una intención, que cada persona que se encontraba era una oportunidad para compartir el evangelio. Ahora usted dice, momentico, pero yo voy a hacer un negocio. No tiene que ver con compartir el evangelio, porque eso no es una cosa religiosa. No, Jesús no entendía la vida así. Jesús entendía la vida que el negocio que Chucho hace puede ser un potencial para empezar el evangelio en una persona. Puede ser que no caiga de rodillas, que una gente entregue su vida a Cristo y al otro día esté diezmando. Puede ser que no sea eso. Pero es posible que con nuestra actitud, nuestra forma de ver la vida, en ese recorrido, entonces por eso el impulsor que nosotros tenemos, un motor es saber que el recorrido mío en la vida es una oportunidad para compartir de Jesucristo. Creo que eso nos falta muchas veces, porque hemos como dividido la vida como en cubículos, ¿no? o en huequitos, como una colmena. Entonces, esta es la parte religiosa, entonces de vez en cuando hablo de Jesús. Cuando alguien me presiona o cuando veo que es como una oportunidad o alguien muy religioso quiere hablar conmigo, no, pero Jesús lo que decía, lo que andaba era buscando. Encontraba endemoniados, encontraba pecadores, encontraba ricos, encontraba pobres, encontraba de todo, y para él todo ese recorrido era una oportunidad para compartir de Jesucristo, pero de su propia salvación. Entonces es estar en contacto con el alrededor a través del pensamiento de este recorrido que estoy haciendo en esta tierra, este momento que estoy haciendo, es una oportunidad. Esa es como una forma de concebir la vida. Yo creo que es como la persona que, no sé cómo ponerlo, personas que por eso tienen negocios y siempre están pensando en, esta es una oportunidad para un negocio. Pero Jesús él siempre pensó, toda oportunidad, todo recorrido que yo haga es una oportunidad. Por eso los evangelistas para ellos fue muy fácil
copiarle a Jesús, sencillamente encontraron la historia de él, porque Jesús no se propuso hacer cosas de vez en cuando. Jesús vio que su vida era compartir el evangelio. Solo cuando cada uno de nosotros los que estamos aquí tomemos en serio que Dios nos ha puesto en este mundo necesitado, seremos predicadores del evangelio. Solamente cuando usted y yo entendamos eso. Sinceramente, yo sé que tenemos actividades laborales, estudiantiles, académicas, sociales, artísticas, culturales, ¿qué más? Sociales, de muchas cosas. Pero esas son las disculpas del Señor para ubicar a sus personas en los diferentes lugares donde tienen que ir a compartir el evangelio. Esa es la posibilidad que Dios hace. Por ejemplo, ubica a un estudiante. Andrea, ¿tú estás estudiando o ya no? Ya pasaste por esa época, ¿será? Tiene muchos estudiantes, ahí está. Entonces uno dice, no, Andrea está dedicada a servir al Señor. No, está dedicada a enseñar. Dios te puso allá porque otras personas posiblemente no pueden llegar a ese recorrido. Y David trabaja en el área de servicio al cliente, ¿sí? Como una logística, ¿no es cierto? Entonces uno dice, no, lo que pasa es que David vive para hacer la logística de una empresa multinacional. Esa es la disculpa de Dios. Lo que Jesús está mostrando es eso. Jesús lo que hacía era que iba y comía con los pescadores, iba y hablaba con los fariseos, iba y hablaba en el templo, iba a la sinagoga, como cualquier parroquiano. Pero ¿qué hacía la diferencia de Jesús? Y lo que Él quiere que nosotros hagamos la diferencia, en que cada recorrido tenía un objetivo, o por lo menos tenía un objetivo pendiente. ¿Qué es? Cada persona que cambia el aceite, de alguna manera, es una posibilidad en el corazón de Jesús para decir, aquí estoy. Es fácil acusar, hay personas que acusan a la iglesia que la iglesia se encerró en 4 paredes. No esta, sino todas las iglesias, ¿no? Que como llegamos a un momento donde nos encerramos en 4 paredes y que no hacemos nada. Eso no es cierto, porque la iglesia no es esto. ¿Quiénes son la iglesia? Nosotros. Entonces la iglesia tiene personas que tienen recorridos diarios. Lo que se encerró es que el recorrido nunca lo pensamos como una posibilidad de llevar el evangelio. Entonces, si nosotros pudiéramos hacer, ustedes han visto esos mapas que hacen, por ejemplo, cuando una persona entra en un almacén y hacen los recorridos que hacen para hacer estudios de mercadeo y todas esas cosas. Por eso es que las cabezas de las, ¿cómo se llaman? Las islas, de las góndolas, las cabezas son los que más pagan, ¿cierto? ¿Cuánto pagan Otresa por eso? ¿Por qué? Porque no es que le ocurrió que ahí es más caro, es que sencillamente hacen un estudio del recorrido. Si nosotros pudiéramos hacer un estudio del recorrido de los que estamos aquí nada más, de esta semana, yo no sé cuántas personas estarían a nuestro alcance. Calculen por decir algo. Aquí estamos que 40, 50 personas estamos aquí. ¿Con cuántos contactos podríamos tener nosotros en esta semana? En el recorrido natural de nuestra vida. No el intencional, pero Jesús recorría. ¿Jesús qué hacía? Se echaba la bolsilla al hombro, sinceramente. Bueno, vamos a pescar. ¿Por qué fue pescador? No fue pescador, mentiras. Él enseñó a pescar, pero no fue pescador. Tampoco fue carpintero, fue un carpintero. Yo no sé qué era él, pero era un predicador. ¿Cuántas personas creen ustedes que nos afectamos? A ver, ingeniero, usted que sabe tantas cosas. Si somos 50, en nuestro recorrido, ¿con cuántas personas estaríamos en contacto? Cada semana, entre familia, clientes, ¿cuántas? Cada uno. No. Sí, claro, no que solamente que pase en el metro allá paro 500. No. Eso no, porque tampoco yo decía, vamos a dispararle allá con un poco de volantes, no. Diga. O sea, si nosotros hiciéramos, yo creo que el promedio puede ser más tal vez 15, 20 personas, pero si pudiera haber 4 personas que tengan contacto y si hay 50 personas, estamos hablando de un alcance de 200. ¿Por la semana o diarias? No, de todos, digamos. No, diga una persona a semana. Por ahí unos 20. ¿Unas 20? Bueno, allá tienes que más. Uno más. Ok, listo. Entonces dejámoslo en 25. 25 por 50, ¿cuántos son? Facilito, rápido. ¿Cuánto? Por día. 25 por semana. 1250. 1250. Esta es una comunidad minúscula frente a las comunidades del mundo, que son grandísimas en otros lugares. ¿Cuántas personas en nuestros recorridos tenemos acceso? Jesús, 1
uno solito. Y dice, recorrida para hacer su tarea. Piense usted, si eso no es un impulsor para nosotros. Todo lo que esté a nuestro alcance, Dios lo puso con la posibilidad de compartirle de Él, de Jesucristo. Yo creo que usted mañana piense en eso. Toda persona que está a su alcance, puede ser que no le hable en ese momento. Puede ser que sea el principio a través de un testimonio. Puede ser que a partir de decirle, bueno, mira, que Dios le bendiga. Quizá posiblemente sea yo orar por su necesidad. Quizá decirle, bueno, es que yo tengo un desayuno el martes para compartir. Quizá decirle, lo voy a recordar en una oración porque yo oro todas las noches con mi esposa. Algo de eso, ¿no es cierto? O quizá vamos a compartir completo el Evangelio de Jesucristo. Y entonces son 1,250 personas que están bajo la influencia de una comunidad como nosotros pequeña. ¿Cuántos por persona? ¿25? ¿A la semana? Es muy poquito, pero bueno. Entonces son muy tímidos. ¿Cuántos clientes visitas diarios? 4. Entonces sí, 25. Está bien, ella señora de verdad. Sí. Entonces el que acusa a la iglesia que encerró, se está mostrando a sí mismo. Porque usted es el que tiene que darle recorrido. La comunidad no hace, esto no hace recorridos. Somos los seres humanos los que nos hacemos recorridos. Somos las personas que nos ponemos al alcance. En la iglesia de Bogotá, de Medellín, en la sede de Medellín, hay un aviso, pues bien bonito que nos preocupamos para hacerlo. Y mucha gente llega por ese aviso. La verdad no sé por qué, pero el Señor lo ha decidido así. Pero en la contratapa del aviso, cuando estaba entrando, hay una invitación para que venga y participe en un horario. Pero cuando va saliendo, hay un texto en Lucas, en capítulo 8, versículo 39, que dice así, para que el que se vaya a un recorrido de fe. Dice, vaya y cuéntele a sus amigos y a sus vecinos qué ha hecho Dios con usted. Entonces el recorrido es el impulsor para nosotros. Saber que usted y yo tenemos unos recorridos que podemos hacer, que tenemos que hacer, que son viables de hacer. En la universidad, en todas partes. Primer impulsor, ¿cuál es? Recorrer, saber. Era más difícil en esa época moverse, era muy complicado. Por eso el Evangelio se empieza, en la Gran Comisión es ir y compartir el Evangelio. Porque tenía que salir, porque eran pequeñas poblaciones, tenían que ir al mundo sin conquistar. Pero ahorita nada más usted, con solamente el movimiento natural de su vida, usted está enfrentando al menos 25 personas a la semana para compartirles. ¿Cierto, Enid? Y más posiblemente. Y más, ¿cierto? Bueno, ahí está. Segundo impulsor lo encontramos en el versículo 36. Y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Ahora les voy a decir cuál es el impulsor. Cuando Jesús ve las multitudes, ¿qué le pasa en el corazón de él? Dice la palabra que ¿qué? Se compadeció. O sea, fue un impulsor para él mismo. ¿Qué fue lo que le impulsó a él a compartir el Evangelio? No, la compasión no. Eso es lo que produjo, pero ¿qué es lo que le impulsó? Ver a las multitudes que estaban ¿qué? En la olla. Estaban dispersas, estaban desamparadas, estaban dispersas, y hay pues unos estudios de esas palabras que son importantes, pero lo que básicamente está diciendo es, estaban en la olla, desilusionadas de la vida, se sentían despreciadas. En otras palabras, estaban en un estado calamitoso. Entonces aquí encontramos el segundo impulsor para nosotros mismos. Jesús reconoció, y lo vamos también por Ere para que no recordemos, la primera fue ¿qué? Recorrer, la segunda es reconocer. Reconoció la situación angustiosa que vivía esta gente. Las personas alrededor de nosotros tienen síndromes de inseguridad, de desprecio, de angustia, por estados pecaminosos que le han dejado de Dios y que están sufriendo mucho. Ahora, también es cierto que el mundo que nos rodea es experto en tapar las situaciones de problema. ¿Sí o no? Muchos maquillan o maquillamos los dolores. No queremos expresarlos. Ahora Jesús
vio el corazón de esas personas muy sencillas y se dio cuenta que estaban muy mal, dijeron, estaban desorientadas, estaban desilusionadas, estaban despreciadas por el contexto en el cual vivían. Ahora, solamente cuando usted y yo reconozcamos el estado en que el mundo está, nos animamos a compartirles. Solamente cuando usted y yo encontremos la crisis en que está viviendo el vecino que nos parece que está muy bien, el amigo de la universidad que nos parece que está muy bien, el que está haciendo el negocio con nosotros que nos parece que está muy bien, porque posiblemente tenga plata, porque posiblemente no se le ve que se va a meter un tiro mañana, ¿cierto? Pero lo que Dios dice, el diagnóstico que Dios hace de la humanidad es que la humanidad está sufriendo sus propios pecados. Dice, no hay ni siquiera uno solo que no haya pecado, no hay ni siquiera uno que no haya conocido el pecado, y eso le ha llevado a una situación de crisis. Hay un escritor que escribió, se llama Sammy Tippett, y escribió un libro que se llamaba Fuego en el Corazón, y él decía que la razón por la cual Jesús vino a ese mundo tan deprimido y tan vuelto nada, que la razón por la cual Jesús se compadeció es porque Él se metió con este tipo de personas. De alguna manera a nosotros se nos ha informado que es mejor no meternos con el que está en necesidad. No estoy hablando del pobre solamente, estoy hablando del que está sufriendo emocionalmente, estoy diciendo del que está sufriendo por un matrimonio caído, estoy diciendo del que está sufriendo por la adicción a las drogas, estoy diciendo del que está sufriendo porque tiene un problema de identidad sexual. Jesús se metió entre los pobres y los angustiados y los limitados de su época, y decía ese escritor que eso es lo que hizo que Jesús tuviera compasión de ellos. Si Jesús se hubiera quedado, digamos, en su trono, apartado de la sociedad, en un escritorio escribiendo teología, nunca hubiera sentido compasión por las personas. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo a nosotros? A nosotros nos corresponde reconocer el Estado, pero para reconocer el Estado tenemos que meterlo y olerlo. ¿Qué pasa con la quinceañera que entrega su cuerpo para tener relaciones sexuales? ¿Por qué hay ese dolor en esa persona? ¿Qué hay detrás de ese dolor? ¿Qué hay detrás del divorcio de las personas? ¿Qué hay detrás de las angustias económicas? ¿Qué hay detrás de las adicciones con las cuales está viviendo la humanidad? Entonces, la necesidad nuestra es como ser atrapados por esas situaciones tan adversas y tan difíciles de las personas. Yo he escuchado personas, yo no sé si aquí hay alguna, si aquí hay una, le pido que se arrepienta, que dicen, yo decidí no volver a ver noticieros. Yo decidí no volver a ver noticieros. Yo no quiero saber nada más del mundo. ¿Sabe qué? Si Jesús hubiera dicho eso, no hubiera tenido el corazón para compartir el evangelio. Es por el noticiero, es por la información, es por el hablar. Ay, no, a mí no me gusta que hablen cosas negativas. Me gusta todo lo positivo. A mí me gusta la gente que es positiva. Huimos del que sufre. Yo no me imagino Jesús que hubiera hecho en esas condiciones. Lo que nos está invitando el Señor es a reconocer el estado calamitoso del mundo en el que usted y yo estamos. Maquillado, sí. Maquillado de dinero, de belleza, de placeres, maquillado de cuánta cosa hay. Pero necesitado profundamente de Dios. Eso no lo inventamos. Usted y yo estamos aquí, no porque somos más buenos, no porque estamos buenos cuando llegamos aquí. ¿Por qué estamos aquí? Porque reconocimos un día que estamos en la olla, ¿o no? Y si usted no lo ha reconocido, entonces usted no ha entregado a Cristo, porque Cristo vino a salvar a los que estaban perdidos. Estamos en la olla. Las iglesias cristianas, yo sé que es una ofensa para ustedes y para mí también, es un lugar de gente vaciada, gente sanada por el Señor, gente que le está cicatrizando el Señor, pero gente que reconoce la miseria de su vida. Ahí, por ejemplo, Chucho está orando por las personas que van a ir. Mañana Jessica irá a según ese grupo, y se unirá también Alex, y se unirá también Natalia, ¿no es cierto?, para ese grupo de capacitarse y de entrar en sanidad en sus propias áreas de dificultades profundas en el corazón. ¿Por qué? Porque reconocen, yo necesito sanar mi corazón y mi vida. Y usted, si no, y entonces, ¿qué es lo que vio Dios en usted para salvarle? ¿Qué es lo que vio Dios en usted? Dígame. La necesidad. Él se compadeció por eso. No es que dijo, ay, yo voy a salvar a Eduardo porque, ay, qué chévere, es que a Eduardo le hace falta el reino de los cielos. Voy a apuntarlo porque necesitábamos un ejecutivo que tuviera muchas ideas buenas. Digo, perdóneme, Eduardo, es un pobre miserable pecador que va para el infierno y sumaría a los 3,000 de cada hora. Sí. Y los que ríen también nos pasa así. Y a mí también.
Entonces solamente cuando usted encarna esa realidad de recorrer y reconocer que lo que está a su lado es una miseria. Alguien me dijo, ay, yo tengo una abuelita que sabe que es lo único que le falta, ser cristiana. Le dije, pues está perdida esa pobre vieja. No, mi abuelita es una santa. Le dije, no puede ser santa. Su abuelita es una miserable pecadora que no recibe a Cristo, va para el infierno. Lo único que le falta, pues le falta todo. Jesús vio a la gente así. Esa es una radiografía de ver al borracho, al chismoso, al homosexual, al guerrillero, al fornicario, al tendencioso, al codicioso, y lo ve y dice, usted necesita. Esos son los brotes, la sintomatología de un daño que hay por dentro profundamente. Hay una separación por parte de Dios. Yo le voy a mostrar un video, si alguien me ayuda a apagar la luz. Un video, por favor, me arriesgué a presentarlo. Yo espero que usted no se escandalice, pero es un video que muestra un poco la condición del ser humano. A ver. Buenas noches. Me llamo Andrés Nicolás de Arquis Guardia y soy drogadicto, soy drogodependiente. No, te hablo hasta el Yo principio. consumo cocaína, consumo Bueno, entonces, píldoras, un ¿puedes fármaco subir un que se poquito llama más? sopiplona, que es sumamente adictivo, que te lo ¿Se venden oye o sin no? receta, es como de las benzodiazepinas más avanzado. Venga, ¿por qué no le pegamos Consumo la de ayudadita a ella a través de Andrés o alguien de ustedes? coca, soy alcohólico, me inyecto morfina, bueno, consumo todo tipo de drogas. Quiero dar este mensaje Pero a páralo, la páralo un gente que momentico. está comenzando en esto. Si no cometan mis... Chuchito, ¿por qué no le dices a Andrés que si nos ayuda aquí un momentico? Solamente para subirle. Ya, pero es que ya. Al comienzo pensamos que vamos a poder con eso, pero cuando No. llega la... Y vuélvelo. A ver. Buenas noches, me llamo Andrés Nicolás de Arquis Guardia y soy drogadicto, soy drogodependiente. Yo consumo cocaína, consumo píldoras, un fármaco que se llama sopiplona, que es sumamente adictivo, que te lo venden sin receta, es como de las benzodiazepinas más avanzado. Consumo de coca, soy alcohólico, me inyecto morfina, bueno, consumo todo tipo de drogas. Quiero dar este mensaje para que la gente que está comenzando en esto, si no cometan mis errores, porque en un comienzo pensamos que vamos a poder con eso, pero cuando llega la parte donde te das cuenta que ya no puedes y eres un esclavo, cuando te vas a dar cuenta ya va a ser muy tarde. ¿Cómo empezaste? Yo empecé fumando marihuana a los 15 años. Claro, mi padre me dijo, no, marihuana inofensiva, no daña, mentira, la puerta al infierno. La marihuana te crea una cosa que se llama síndrome motivacional, que es la glándula pineal que te genera la flojera, no te da ganas de hacer nada y te genera ese hábito de ser vicioso, de quiero hacer esto, ya, pero primero una fumadita, quiero hacer esto, otra fumadita. Llegó un punto donde la marihuana ya no me hacía nada, entonces empecé a experimentar, comencé con las píldoras, ¿no? Las benzodiazepinas, me dejaban loco, todo. Le comencé con mi cruz, la cocaína, ¿no? Empecé a inhalar y... Joder, mi vida se fue a la mierda. A un comienzo parecía jodidita, no puedo controlar, me sentí increíble todo. Vienen los nervios, viene el abuso y de ahí llega el punto donde qué pasaba ya. Mi padre salía, volvía, ya no había living, comía en cocina, empezaba a vaciar mi casa. Tiene miles de centros de rehabilitación, yo salía. ¿Y has tratado de salir de este He rol? tratado de salir, lastimosamente ya muy tarde, cuando ya mi situación ya estaba muy mal. El momento que yo cuando no consumo mis drogas, los primeros síntomas, llega el mediodía, me comienzan los temblores, llegan las 4 de la tarde, me quiero golpear, llega la noche ya, la histeria, la rabia, el dolor muscular, y eso es lo que no te permite yo. No sé qué hacer. Tú quieres, pero ya no Quiero, puedes. pero yo no puedo porque mi cerebro, químicamente te lo explico. Por ejemplo, con la cocaína, ¿qué hace? La cocaína, hay una hormona en el cuerpo que se llama dopamina, es la hormona del placer, lo que te hace sentir bienestar, regula tus sentimientos, ¿no? Sentirte bien, todo. La cocaína lo que hace es botar chorros gigantes de esa hormona para que sientas ese placer que nos envicia a los drogadictos, ¿no ve? Bueno, resulta que cuando ya controlas la dependencia, tu cerebro ya no puede producir sin cocaína. Entonces ni sobrio ni drogado puedes vivir feliz, porque cuando estás sobrio no produce, entras en el primer síntoma de un cocaíno, la histeria. Te va a destruir todo y no sabes ni por qué estás enojado. Te vienen los nervios, las paranoias, comienzas con las píldoras y el alcohol a mezclar, cocaína con píldoras y alcohol, y ahí donde vas a descubrir ya los dolores musculares, los temblores, y va a llegar un punto de tú ya vas a querer dejarlo porque puta, vas a ver, darte cuenta que no había sido
Eso que dices, no, que es una jodita las drogas, que es de la puta, son la mierda, más mierda, yo las odio. No puedo dejarlas, no vas a poder dejarlas. Cuando te agarre la dependencia, ahí sí vas a decir, porque en ese caso a mi familia, porque cuando sientas esos dolores, sabes que vas a ser capaz de vender tu culo, una puta punta de cocaína así. No vas a poder salir. ¿Tu familia ya no te ayuda? ¿Qué pasa? Mi familia ya no quiere ayudarme, ya no me creen. He estado en 7 centros de rehabilitación, tanto cristianos, psiquiátricos. Ninguno me ha ayudado. Y ahora que sí tengo la voluntad, lo que más ayuda es una descontaminación y lo principal, lo único que sirve, la voluntad. Ahorita yo tengo voluntad, quiero, pero necesito descontaminación porque hay demasiada droga, demasiado en mi sangre y ya mi cuerpo desde piel lo necesita. Me pide, entonces me duele. Ahora, ¿Tu familia ya no te cree? No, mi familia no me cree. Ahora, una descontaminación ayuda. El problema es que yo pido descontaminación y mi familia me dicen, ¿para qué? ¿Cuántas descontaminaciones te hemos hecho, Andrés? ¿Sales a qué? ¿A volver a lo mismo y estar peor? Yo ya no puedo salir de esto, ya no encuentro cura. Yo quiero matarme, pero ni cojones tengo para suicidarme, entonces ya no sé qué hacer. ¿Y cuál es la solución? ¿No lo sabes? Yo siento que no tengo cura. Siento que ya mi vida no sirve. Tengo 25 años y siento que ¿qué futuro voy a tener? Yo nunca voy a ser nadie, yo prefiero morir ya. Ya quiero morir, ya no quiero seguir aquí porque lo que yo vivo no es Y vida. ahorita no tienes para droga. ¿Y cómo estás sustentando tu vicio ahorita? ¿Con coca en la boca? Yo con coca para calmar el inhale, alcohol para calmar mis píldoras. ¿Qué alcohol tomas? Tomo alcohol oriental, alcohol potable, Lo que venden en las farmacias a $1, a 2 pesos. a $2. Ajá, alcohol lo Y más eso dañino. sin eso ya no puedes estar. No aguanto, me duele mucho, empiezo a sufrir demasiado, me descontrola mi mente. Hoy día, de años, sí, quise probar a ver si podía estar sin droga. Llegó la noche, así me fui. No podía controlar mi cuerpo, casi me iba al hospital, hasta que no, agarré, logré conseguir un traguito. ¿Estás bolo. enfermo? ¿Te consideras que estás enfermo? Sí, los mismos doctores, los psiquiatras me han dicho, esta enfermedad se llama dependencia química, se llama drogodependencia. Dependencia que es que tu cuerpo depende para ser normal con eso. Ya no sirvo para nada, yo no puedo ni trabajar, ¿por qué? ¿Cómo puedo trabajar si no puedo, si no estoy drogado, estoy con mi desequilibrio mental, mis dolores? Es imposible. Yo digo así a cada persona que está comenzando en eso, todavía tiene la oportunidad de salir, no sean pelotudos, sálganse eso, no es joder, mierda, nos va a llevar al infierno, nos va a llevar más bajo. ¿Sabes qué? Hay veces que tengo tanta ansiedad, la única forma de calmarme, ¿sabes qué? Hago esto, empiezo a mutilarme mi cuerpo así. ¿Por qué? Porque eso libera endorfina, que es un químico que se agrega al cerebro que calma el dolor, ¿ya? Y eso calma un poco la ansiedad. Imagínense, no tengo que agarrar un vidrio, empiezo a destazarme así para que salga así la endorfina y pueda dormir para levantarme el día siguiente con dolor y ver así de putas, conseguir más plata, más droga, así. No como hace días, meses, no, ya ni necesito la comida, así. Me da mi plata para mi comida, pum, mi Bueno, droga. en resumen, Andrés, estás enfermo y tal vez... Estoy enfermo, ya no tengo cura, tengo 25 años, ya no quiero ni seguir viviendo. Lo único que desearías, un mensaje para los que están cayendo en esto, que no prueben Nunca. nada. ¿Sabes qué? Si me dieran un deseo así, un genio viniera, yo no pediría plata, no pediría mujer, ¿sabes qué pediría? Nunca haber tocado la droga en mi vida. Empezaste... Haber tenido una vida bella y normal, haber tenido una vida normal, sin dolor, porque a un comienzo, sí, a un comienzo todos, no, yo lo controlo, es jodida mentira. Es el engaño de Satán, porque cuando ¡pum! Te la mete el tridente por el culo, ahí vas a decir, mierda, ¿por qué hice esto? Ya va a ser muy tarde, ya no vas a poder, tu familia te va a rechazar. Cuando te das cuenta es cuando ya estás a la mierda, cuando ya no hay salida. Y ahí solo vas a sufrir, o sea, Bueno, si alguien Andrés, puede dejar esto, ¿sabe qué? Déjelo ahorita, quiere tener un vicio, hace vicioso al coche, algo decente. No, las drogas, al único que te van a llevar es a la mierda, a destruirte, a destruir a tu gente querida, que todos ¿con te qué odien. empezaste, perdón? ¿Con marihuana? Empecé con la puta maldita marihuana, que no es sanita, inocente, medicinal que dicen. Y ahora- La puta puerta al infierno es lo que te genera el hábito de ser adicto. Muy bien, Andrés. Es la peor. Yo les digo así, por favor, sé que quizá a mí tantas veces me dijeron en mi momento, deja esto. No, yo no puedo controlar como todos creen, ¿no? Si creen eso, se están engañando, porque es así sistemático como... Es como una película, o sea,
la vas a ver y veces que la veas va a ser lo mismo, ¿no ve? Con cualquier persona se va a repetir la misma película, va a ser así paso por paso. Yo veía así cuando yo ya estaba más hundido, veía gente que comenzaba y siguiendo mis mismos pasos, todo se termina así, es sistemático. Vas a terminar al culo, a la mierda. Dejen las putas drogas, juventud, no vale la pena. Bueno, Andrés, suerte, ojalá algún día salgas de esto y ojalá este mensaje llegue a todos los jóvenes. Por favor, suerte y aún así, suerte, quiero Andrés. mandarlo las noticias, no me importa, ¿sabe qué? Suerte, quiero dar Andrés. mi mensaje porque Claro. les quiero decir una cosa. La droga no vale la pena nada, no vale la pena para nada. Listo. Chao, Andrés, suerte, amigo. Muchas gracias. Pues aquí un drama de una persona. Andrés, con 25 años, hace 2 años lo encontraron muerto en una calle sin ninguna esperanza. Y eso es lo que Jesús vio en las personas. Este es un hombre que evidentemente muestra una condición demasiado crítica. Pero nosotros tenemos delante de nosotros esos 20 y pico de personas con problemas que posiblemente no son como los de Andrés, que no se evidencian tanto, pero que va a llegar a la misma situación en su propia vida. Entonces eso es lo que Jesús vio. ¿A ustedes les conmovió el video? Piensen que fuera un hijo de uno. Pues eso es lo que pasa con toda la gente que está aún bien vestida, sin ningún vicio aparentemente, pero con el corazón destrozado por justamente el pecado. Eso es lo que Jesús vio. Entonces, les voy a contar una historia. Había Israel, el reino del norte, en un momento fue invadido por Samaria. Y en esa invasión, entonces le hicieron un sitio que, recuerden, las ciudades eran en ese tiempo básicamente amuralladas. Entonces, fortalecidas a través de murallas, entonces alrededor la sitiaron. En ese sitio, las personas empezaron a sufrir mucho porque no podían salir a comprar nada ni a cosechar nada porque está dentro de la ciudad. Y estando ahí en la ciudad de Samaria, bueno, en Samaria más que una ciudad había todo un territorio, entonces ellos empezaron a sufrir mucho por esto y dicen al punto que empezaron a comerse a los hijos. Una señora cocinó a su hijo y se lo ofreció a su vecina y le dijo al otro día comamos a su hijo porque está muriendo de hambre. Y empezó un pleito de una angustia horrible. La cuestión es que en la puerta de la ciudad había 4 leprosos. Y los leprosos dijeron, nosotros no podemos entrar porque no, y nos vamos a morir de hambre. Si entramos al campamento, los sirios nos van a matar. Pues vamos al campamento que nos mate, más bien. Y se van al campamento. Y cuando fueron a entrar, Dios había hecho algo muy extraño. Había confundido a los enemigos, los había metido les había metido miedo, y ellos se fueron huyendo, los sirios. Entonces los leprosos entraron a la ciudad y comieron y bebieron y estaban ahí felices de la vida. Cuando de repente se les viene a la cabeza algo y dicen, no es justo lo que nosotros estamos haciendo. Porque las personas que están allá, adentro de la ciudad, no saben que ya hemos sido liberados, no es justo, vamos a contarles esta noticia. Eso se encuentra en Segunda de Reyes, en el capítulo 7, versículo 9. Vean, el Segunda de Reyes dice así, literalmente dicen ellos en ese momento, luego se dijeron el uno al otro de los leprosos, no estamos haciendo bien, hoy es día de buena nueva y nosotros callamos y si esperamos hasta el amanecer nos alcanzará nuestra maldad. Vamos pues ahora, entremos y demos la noticia en la casa del rey. Eso es lo que pasa con nosotros. Nosotros fuimos afectados por nuestra propia pecaminosidad. El Señor nos salvó. Y las mismas palabras de los leprosos son las palabras nuestras. No es justo que nosotros comamos callados. No es justo que nosotros estemos bien. No es justo cuando otros en la familia van rumbo a la perdición. Otros en la empresa. Usted está frente a personas que están muriéndose en condenación. Usted y yo, no solamente yo. Yo tengo vecinos. Estoy invitando a un vecino al desayuno que empieza el martes, para que conozca a Jesucristo. Usted tiene personas que no conocen al Señor y que están posiblemente como este muchacho, pero no se le nota, no se le ve. Pues esa persona está en una condición así, paupérrima, y necesita. Y como los leprosos dicen, no es justo que nosotros nos callemos esta buena nueva. 3, dos impulsores. ¿Cuál es el primero? Recorrer. El segundo, reconocer. Y el tercero, dice el Señor en el versículo 37 y 38.
Entonces dijo Jesús a los discípulos, la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies, que envíe obreros a la mies. Y vamos a recordar el tercer impulsor. Jesús nos exhortó ¿a qué? A rogar, a clamar, porque haya ¿qué? Más personas activas en la tarea de evangelización. Dice que Dios añade más personas. Porque la tarea es mucha, la mies es mucha. Entonces, no solamente nosotros ir, sino también participar, que otras personas se unan. Mejor dicho, la oración de nosotros esta tarde es que todos nosotros seamos comunicadores del Evangelio. Y la oración suya es que otros se añaden a esto, que sean salvos y se añaden también a esta verdad. El mismo Jesús, cuando se fue, dijo, yo no solamente oro por estos 12 discípulos, oro por ¿quién? Por los que van a creer por el trabajo de ellos, por el misterio de ellos. Las multitudes necesitan, y usted y yo sabemos que en esa condenación solamente el aumentar el pie de fuerza, vamos a decirlo, porque es mucha la mies, es muchas las personas. Vea, de esas 1250, de esas 1250, ¿cuántas personas porcentuemos? ¿Cuántas personas son cristianas? Inventemos. Un 70% no son cristianas. Entonces, no son cristianas. Un 70% de 1250, ¿cuánto es? Rápido. Matemáticos. ¿Cuánto? 851. 850. 850 personas que no son cristianas durante esta semana vamos a encontrarnos. Entonces, como son tantas, no alcanzamos nosotros. Entonces el Señor dice, un impulsor es que nosotros aprendamos a rogarle a Dios. Señor, no solamente yo, sino que otros. Y mi oración ha sido, al compartir este mensaje, es, Señor, no solamente lo que vas a hacer conmigo, de generar en mi impulso por el recorrido que hago, por el reconocimiento, sino que también otros se unan a este pie de fuerza. Y como del cielo hay un clamor, que muchos más se unan a ese equipo del Señor. Muchos más. Y usted y yo somos parte de ese equipo. Pero no nos podemos quedar pensando que somos los únicos. El mundo condenado que va rumbo al infierno necesita saber, necesita gritársele desde muchas partes. Porque usted posiblemente hizo la invitación, pero otro hizo otra partecita. Otra es otra partecita. Y al final vamos a tener personas que van a conocer al Señor. El apóstol Pablo. Por ejemplo, si nosotros pensamos en 800 y un montón, yo creo que todo el mundo pues, escucha gente, entonces nadie hace nada. Pero si uno redujera un poquito más la cosa y digamos que cada persona pensara en 2 o 3 personas, que está al alcance de todos, que no implica moverse y hacer esfuerzos grandes, sino 2 o 3 personas. Si cada uno de nosotros realmente hiciera por 2 o 3 personas de forma intencional, volviendo a temas de números, serían 150 personas. Y si esas 2 o 3 personas de abajo ven por otras 2 o 3, eso se vuelve exponencial. Entonces realmente no es incluso mover masas, pero si cada persona comprometiera de su tiempo la misión de enfocarse en 2 o 3 que está al alcance, que hacen parte de la familia, que siente pues que no es una cantidad que no puede manejable, se podría realmente hacer una influencia superior. Sí, sí. Es cierto. Ahora, lo interesante es que Jesús, cuando invita a los discípulos, especialmente a Pedro, que era pescador, y le dice, yo te voy a hacer pescador de hombres, y él le da esa idea, esa característica con la cual le va a investir para hacer el evangelismo. Lo hace a una persona que sabía que era la pesca. Y ¿ustedes alguna vez han pescado o no? Bueno, entonces el pescador primero no selecciona tan fácilmente, a excepción de los que pescan. Yo he visto por ahí unas pescas extrañas, pero el pescador, ¿qué hace? Tíralo. Si es atarraya, tira, a ver si sale. Por eso dicen que tiene que tener mucha paciencia. Entonces, está bien la propuesta de escogemos 2 o 3, pero por eso el principio de recorrer todo es porque hay mucho más. Y que en el camino posiblemente se desaparecieron 2 o 3, pero quedaron una cantidad de personas alrededor. Entiendo, no seamos desafiados a que nos vamos a atragantar. Esta semana vamos a compartir a 25, posiblemente no, pero sí hay muchas posibilidades. Quiero decir que hay muchas posibilidades. Pues yo me quedo en uno solo, bueno, pero ese ya no reventó nada por este lado. Pero si hay una cantidad de personas a mi alrededor a la que yo puedo tirar el anzuelo, a la que puedo tirar la atarraya, creo que alguna de esas, y me parece que esa es la aventura del Evangelio. Eso es lo que hizo Jesús. Jesús lanzó la atarraya. Algunos cayeron, unos peces raros, como Judas, ¿cierto? Y como muchos de los que solamente tragaban pan y peces,
Pero Jesús pescó muchos, pescó los que tenían que haber pescado. Y lo que nos invita es a eso, ¿no es cierto? El apóstol Pablo dice, vea, el evangelio va pegado a la oración del ruego. Él le dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu Santo, velando con toda perseverancia y súplica por los santos. Y por mí, dice Pablo, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como yo voy a hablar. Entonces, la predicación del evangelio, la proclamación del evangelio, el comercio del evangelio, tiene que ir encarnado con oración. Bueno, yo más bien uso una palabra que se usa regularmente en la Biblia, dice predicación conjuntamente con la oración, van de la mano. Y yo he hecho algunos análisis de mi propia vida. ¿Sabe por qué nosotros a veces no evangelizamos? Porque no oramos. ¿Por qué no oramos? Porque vemos a la persona, vemos a este drogadicto y nos causa impresión. Vemos a la niña en la calle, vemos al compañero que está en la olla, que va rumbo a la vida, a la perdición, y no oramos por él. Lo que me parece a mí que está diciendo Jesús, en la medida que usted se compromete en oración, por el mundo perdido, por personas, por individuos, en esa medida es un impulsor para su propia evangelización. ¿Sí? Hay un cliente que me ha visitado 3 veces. Un día me contó algo que me dejó algo de su propio corazón. El Señor permitió eso para que usted orara. Para que usted orara, y en esa oración es el impulsor para usted compartirle el Señor a él. Entonces, la oración es eso, es un impulsor a la evangelización, porque en la medida que nosotros nos interesamos por la persona, podemos contarle también la historia de Jesús. Cuando oramos por más aliados, nuestro corazón también se dispone a ser uno de ellos. Yo no puedo pensar que una persona ore, Señor, que más gente se una al equipo tuyo, pero conmigo no cuentes. Nadie era una oración así, ¿no es cierto? Pero si dice, Señor, yo quiero pedirte que más personas aquí en Oriente, Señor, conozcan a Jesucristo. Une más personas, envíanos más personas, envíame a mí, le va a decir el Espíritu Santo. Entonces hay un potencial para compartir de Jesús. Entonces, el tercer impulsor, ¿cuál es? Rogar. 3 impulsores vimos esta tarde. Reconocer, recorrer ¿qué? Los alrededores nuestros. ¿Cuántos alrededores hay? Hablamos de números como por solamente una información, digamos, tangencial. Pero creo que puede ser eso y mucho más. Reconocer el infierno en que vive cada uno. Un drogadicto nos muestra un poco la situación que dice, mi vida no vale nada. Ya no soy capaz ni siquiera de matarme. Y encuentran a Andrés muerto después de 2 años en una calle en México. ¿Y cuántos van muertos? ¿A cuántos funerales hemos ido nosotros? De personas que no les compartimos el evangelio y eran personas cercanas a nosotros. O se cruzaron nuestro camino. Y finalmente rogarle al Señor para ser enviados y para que Dios envíe más. El martes iniciamos, nos quedan 5 minutos. El martes iniciamos una aventura de evangelismo en la iglesia. En el segundo martes estará involucrado Eduardo para compartir ese día la palabra a personas. Y el siguiente martes estará involucrado otra persona, el pastor Andrés. El último martes hemos invitado a una mujer para que comparta a las personas que van allá. Yo quiero que esta semana también sea, y este mes, a los que no son pues hombres y no van al desayuno, no pueden ir porque están aquí, es difícil para bajar, pero que llevemos esa carga. Y no solamente por lo que vamos a hacer allá, sino por nosotros mismos. ¿Cuántas personas se van a cruzar en el camino? Señor, ayúdame. ¿Cómo? Y que los invitemos aquí, que demos un paso de fe, un paso sencillo, porque esa persona un día necesita conocerle a Él. Vamos a orar, ¿por qué no se une con una persona ahí a su lado? Por 3 minutos, únase ahí con Andrés. Y oremos por el próximo martes, a las 6 de la mañana. Estamos esperando 100 personas el martes a un desayuno a las 6 de la mañana. Pidámosle al Señor juntos, Señor, envíame a mí, envía obreros. Utiliza al predicador, se llama Néstor el predicador. Utiliza a él, envíame a mí, envíame a compartirle a personas.
Señor, danos de nuevo para en nuestros recorridos diarios entender que esas personas que se cruzan en nuestro camino son personas que necesitan de ti. Sí, necesitan quizá algún producto que ofrezcamos, quizá un abrazo de compañeros de colegio, de universidad, quizá un negocio que hagamos, pero ayúdanos, Señor, a clamar por ellos, para que tú nos abras oportunidades, para que lleguen a conocerte a ti. Oramos por don Manuel, el dueño de este local, independientemente de si nos quedamos o nos vayamos, de si conviene o no conviene, Señor, que este contacto que ha tenido con nosotros, pasajero, sea una oportunidad para él, que él se inquiete. Quiera, Señor, que el lunes nos pregunte por algo, que nos abra las puertas. Señor, bendícenos a cada uno en cada actividad que desarrollemos. Que como Jesús en esos recorridos de esta semana, intencionalmente sepamos que hay una carga que tú has puesto en nuestras vidas por esas personas. Que la culpa no nos dañe, Señor, más bien la oportunidad se nos abra para hablar de Jesucristo. Muchos que pasaron por el lado de Jesús nunca oyeron el Evangelio, pero muchos lo oyeron, Señor. Y muchos, Señor, empezaron por un pan, por un pescado. Otro, Señor, por una sanidad. Otros por una liberación de demonios. Otros por una doctrina nueva. Otros por la caricia a un niño amoroso que cautivó a los papás. Otros, Señor, porque les quitaste el hambre dándoles de comer. Pero fuiste, Señor, construyendo la salvación en muchos. Ayúdanos a nosotros a recorrer también, en ese recorrido de la vida, a construir. Y que en ese encuentro, Señor, veamos la miseria de las personas. Que nunca supongamos que la gente está bien, porque no estamos bien. El mundo, Señor, necesita de ti. Tú no viniste solamente a los que estamos en este lugar. Es que afuera, Señor, personas que están bien maquilladas necesitan de ti. Ayúdanos, Señor, a exponernos a esas personas y que esas personas nos afecten a nuestras propias vidas. Como a Jesús le afectaron y dice que le dolió en su corazón y sufrió. Y eso, Señor, fue un impulsor para su propia vida. Y Padre, ayúdanos en estas súplicas que estamos haciendo, estos ruegos, para que otros lleguen a conocer y otros se unan y que nosotros nos unamos, Señor. Que nadie de este sitio, de este lugar que está aquí reunido diga, eso no es conmigo. Porque esa es la gran comisión que tú nos has legado a todos los que nos has salvado. Sin excepción, Señor, somos llamados a acompañar al pecador para compartirle de Jesucristo y se arrepienta. Señor, muchas gracias por esta oportunidad de compartir el Evangelio esta tarde. Gracias, Señor, por el ánimo que nos das a través de estos impulsores para ir y hablar de Jesucristo. Con esa expectativa, Señor, y alegres porque tú vendrás un día, pero, Señor, con deuda. Hasta que tú vengas, nos despedimos juntos diciendo, Maranata.